Bueno, pues como os he dicho, en principio estamos en el módulo de bases de datos del ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. La grabación, o sea, la tutoría se está grabando por si alguien no desea ser fotografiado. Bueno, en principio solo estoy grabando la segunda pantalla, vosotros estáis en otra pantalla, entonces vosotros no aparecéis, así que no hay demasiado problema por esto. Luego la grabación ya sabéis que la compartiremos en el aula virtual que tenéis a vuestra disposición. Como os he dicho, son 5 horas semanales en principio lo que hay previsto para este módulo, con lo cual, aparte de la tutoría, al menos deberíais dedicar otras 4 horas de trabajo autónomo. Aunque no sea en tutoría grupal, ya sabéis que también tenéis una hora de tutoría individual que está puesto en el aula virtual, lo tenéis puesto, que son los viernes de 10 menos 10 a 11 menos cuarto. Tenéis también la posibilidad de, en lugar de hacer una tutoría grupal, pues si tenéis alguna duda de esas 4 horas adicionales que le habéis estado dedicando al módulo y queréis preguntar algo concreto porque no lo podéis resolver a través de los foros, pues entonces solicitáis esa tutoría, como ya os habrán explicado. Yo prefiero que sea a través de Migrador Murcia Educa porque se queda registrada, os puedo contestar, os puedo confirmar la tutoría, ¿vale? Pero bueno, os lo iré repitiendo si fuera necesario. Entonces el viernes tendríamos la posibilidad, o tendréis la posibilidad, evidentemente compartido en este caso el tiempo, de solicitar tutorías también individuales, ¿vale? Aunque, como sabéis, pues tenéis otros medios de comunicación como son los foros. Mi nombre, pues ya lo sabéis, Alberto Sierra, lo tenéis ahí puesto, y estaré atento no solo a esas solicitudes de tutoría individuales, sino a cualquier pregunta que podáis hacer a través del foro. En función de las dificultades de esas preguntas, yo intervendré de inmediato si también considero que es algo que puede afectar a muchos, o incluso si hay algún error en alguna documentación o en algún ejercicio, ¿vale? Y si no, procuraré que seáis vosotros los que os respondáis, porque considero que es un elemento más del aprendizaje, ¿vale? Bueno, vamos a ver bases de datos. Bases de datos son las que soportan todo el almacenamiento de datos, valga la redundancia, de la gran mayoría de aplicaciones, sean multiplataforma o sean aplicaciones web. Es decir, en casi cualquier aplicación que nosotros manejemos, siempre por detrás, por debajo, habrá una base de datos que lo que hará será gestionar los datos necesarios para que la aplicación funcione correctamente, para que la aceptación del usuario sea la mejor posible, para que el usuario tenga los datos que necesita en el momento en el que los necesita, ¿vale? Entonces, bases de datos son muy importantes. No es lo más vistoso, no es lo más atractivo, pero evidentemente sin un soporte de bases de datos habría pocas aplicaciones que podrían hacer la función que tienen encomendada, ¿de acuerdo? Vale, bases de datos como módulo. Y ahora, ¿en qué consiste en esa base de datos? ¿Qué unidades de trabajo vamos a utilizar para llegar a superar ese módulo de base de datos y, a ser posible, dominar las bases de datos? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener, ahora que ha cambiado el currículo hace una semana, pues teníamos 7 unidades de trabajo y ahora nos han puesto una octava. En realidad, tampoco es que hayan puesto esa octava, porque ya se preveía, y nosotros el año pasado la unidad séptima intentamos, aunque fuera por el nombre, ya incorporar esas bases de datos no SQL. Pero bueno, llegaremos ahí, con lo cual tenemos 8 unidades de trabajo, es decir, los contenidos los vamos a dividir en 8 bloques, donde en la primera evaluación vamos a abordar las 3 primeras unidades de trabajo, ¿vale? Cómo se almacena la información, que esa es la única unidad que de momento tenéis accesible, porque sí que ya me encargué de modificar y actualizar los contenidos, ¿vale? Y eso lleva un tiempo.
Entonces esa primera unidad ya la tenéis disponible, ya podéis hacer los cuestionarios asociados, el cuestionario asociado y la tarea asociada. La tendréis como UT1. En el aula virtual tenéis UT1, que es la que tenéis disponible, y luego los cuestionarios o el cuestionario, que ya hay gente que lo ha resuelto, y la tarea lo tenéis, vais a tener todos los cuestionarios y todas las tareas agrupadas en la pestaña primera convocatoria. Es decir, si yo me pongo aquí en UT1 está el contenido de la primera unidad de trabajo, de almacenamiento de la información, pero esto en principio son contenidos. Luego sí que os voy a poner aquí en recursos la grabación y la presentación no, porque en principio ya la presentación la tenéis en general, pero luego las actividades asociadas a todas las unidades de trabajo nos han recomendado que las agrupemos aquí en primera convocatoria, ¿vale? Entonces en primera convocatoria tenéis un cuestionario que es elegir de la teoría. Tendríais que ir leyendo la teoría a medida que vais avanzando por el cuestionario o haberla leído anteriormente, evidentemente. Y luego hay una tarea que se os pide que vayáis realizando según vais resolviendo esa tarea, ¿vale? Esa tarea es fundamental, sí que os lo digo, no es la que más calificación va a otorgar, pero sí que es una tarea fundamental para luego el buen desarrollo de las siguientes, y luego os explicaré por qué, porque intentaré tener un poquito de tiempo para enseñaros al menos cómo empezar con esa tarea, ¿vale? Entonces, todos los cuestionarios y todas las tareas se irán poniendo en esta pestaña de primera convocatoria, ¿vale? El resto es UT1. Esa sería entonces la primera unidad. Si os fijáis, los docentes le damos más o menos importancia a según qué contenidos, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor os parece un poco discordante que os diga que la tarea es fundamental, pero que luego los contenidos no les doy tanta importancia, ¿vale? La tarea es fundamental porque van a preparar el entorno, el entorno en el que vamos a trabajar el resto de las unidades, ¿vale? Entonces es una tarea que, aunque los contenidos son de almacenamiento de la información, la tarea en realidad lo que sirve es para preparar el entorno del resto del curso. ¿Y por qué le damos, en qué se basa que le demos menos trascendencia? Pues fijaos que la duración, el tiempo de dedicación a esta unidad es de apenas 10 días. Apenas 10 días, entre otras cosas, porque el 19 fue cuando empezamos, el 21 y el 22, o el 22 y el 23, perdón, no fue lectivo, es decir, que sí son pues 10 días de calendario, pero no 10 días ni siquiera lectivos, ¿vale? Entonces, esa unidad sí que os va a servir para realizar el cuestionario y superar ese resultado de aprendizaje, y sobre todo sí que os pido que pongáis mucho interés en realizar bien la tarea. Es una tarea guiada paso a paso, donde en principio los que lo han hecho ya han sacado un 100% de la calificación o un 90% de la calificación, porque a lo mejor se han equivocado a la hora de contestar alguna pregunta, pero en principio es todo paso a paso y parece que está saliendo bastante bien para los que lo han hecho, ¿vale? Os pido, eso sí, que aunque no se cierre la tarea, como es necesaria para el desarrollo del resto de unidades, cuanto antes la hagáis, mejor para vosotros, ¿vale? Entonces, sí. Sí. No. Alumno. Casi todos los usuarios y las contraseñas que no son del aula virtual, yo por ejemplo os voy a dar una máquina virtual, es como si os diera un ordenador, pero ya instalado, ¿vale? En vez de daros todo el ordenador, os doy simplemente el software del ordenador. Y para meteros dentro de ese software, ahora lo veréis, ¿vale? Cuando yo arranque la máquina virtual, que necesitaréis el VirtualBox,
¿vale? Os lo iba a explicar ahora un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Esas contraseñas vienen preestablecidas a alumno, para que a nadie se le olvide, ¿vale? Alumno, ya veréis como ahora enseguida os hago una demostración un poquito rápida de esa tarea, ¿vale? Bueno, hemos dicho que preparamos el entorno y entre otras cosas el entorno, y antes, no recuerdo ahora quién me preguntaba, a ver, los cuestionarios funcionan de que tenéis 3 oportunidades para realizarlo, os vale la máxima nota es la que va a contabilizaros, os da un tiempo entre uno y otro, ¿vale? Para que no sean inmediatos y procurando que se os olviden un poco las respuestas que habéis tenido bien o mal, pero de todas formas en este caso hay 28 preguntas, si no me equivoco, y os salen un subconjunto de esas preguntas, ¿vale? Entonces las preguntas pueden ir cambiando de un cuestionario a otro. Entonces eso, luego veréis que ese cuestionario pues tiene un valor del 10% de la calificación final, ¿vale? Entonces procurar hacerlo bien, pero no pasa nada, sobre todo en esta unidad, si tampoco nos sale una maravilla. Estamos empezando, lo que sí quiero es que todos tengáis bien hecha la primera tarea, eso sí, que va a ser fundamental. Vale, esa máquina virtual que os voy a pasar, el año pasado, alguno lo decía, Alejandro si no me equivoco, hemos cambiado algo, porque utilizábamos como gestor de base de datos una cosa que se llamaba Oracle, ¿vale? Y hemos cambiado a Postgre, ¿vale? Por eso también la tarea ha cambiado un poco y también quiero que la hagáis para que tengáis todo el entorno Postgre perfectamente preparado para continuar. Y fijaos que en este caso hemos pasado de una cantidad de días lectivos de alrededor de 10 de dedicación a la unidad 1, hemos pasado a más de un mes. Con lo cual, evidentemente, la unidad de mayor importancia para nosotros que lo programamos así, y en realidad para las bases de datos, es esta de realización de consultas. Esa documentación, como está preparada para Oracle, la estoy intentando adaptar a Postgre y por eso tardaré tiene que estar para el principio de la semana que viene. Debéis tener todos los contenidos ya habilitados de esa unidad, ¿vale? Entonces, realización de consultas es importantísimo. Y ahí es donde vamos a utilizar una cosa que es un juez virtual, que os va a decir para cada ejercicio si lo tenéis correcto o si no lo tenéis correcto, ¿vale? Y así avanzaréis. Se supone que tenéis que intentar tener todos los ejercicios correctos, ¿vale? Y avanzarán un poquito en dificultad, ¿vale? Serán un poco graduales su dificultad e iremos así viendo todos los contenidos, ¿vale? Y luego tenemos una unidad que fijaos que también es más escasa, ¿vale? Que es la de interpretación de los diagramas entidad-relación, ¿vale? Que eso es cómo en realidad se diseña una base de datos, porque una base de datos puede estar bien hecha o puede estar mal hecha. Entonces, por ejemplo, a vosotros o a alguno de vosotros os ha pasado que tenéis 2 números regionales de estudiante. A alguien le ha pasado, ¿vale? Entonces, no es deseable, y para que no ocurran esas cosas y que cada alumno solo tenga un número regional de estudiantes, sería conveniente pues diseñar bien la base de datos, ¿vale? 3 números regionales de estudiantes. Marcos, pues eres de los de los premiados. No es deseable porque tienes que estar cambiando, no sabes, hay problemas luego si la información, una información que tendría que ser única, está duplicada, ¿vale? Entonces nosotros intentaremos saber cómo se diseñan esas bases de datos. De menor importancia también que ese de realización de consultas, al que si tenéis que dedicarle ese de realización de consultas, llega el día 14 de noviembre y se supone que tenéis que empezar con diagramas entidad-relación, no, hasta que no domine la realización de consultas, no empecéis con interpretación de diagramas entidad-relación, ¿vale? A ver, Camita.
esta tarea, la tarea del tema 1, la podéis hacer en cualquier momento, porque os he dicho que los cuestionarios, sí, los cuestionarios son de la teoría, pero la tarea no es de la teoría, ¿vale? Entonces podéis ir a ver, si veis que no la termináis porque hay algo que no entendéis, pues en ese momento paráis, le enviáis algún comentario al foro, yo intervengo, ¿de acuerdo? Pero se puede, no tiene relación directa con la teoría. La tarea de la unidad 2 sí va a tener relación directa, ¿vale? Entonces, podréis avanzar en la teoría a la vez que en la tarea, eso sí, vamos a procurar que podáis avanzar a la vez, no que os tengáis que estudiar toda la unidad y luego que os tengáis que acordar para resolver la tarea, no. La tarea se podrá ir resolviendo a medida que avancen los contenidos, ¿vale? Esa es la intención, ¿de acuerdo? Vale, luego, siguiendo con cómo se diseñan las bases de datos, veremos, vale, ahí tenemos que almacenar la información, sabemos cómo queremos hacer la base de datos para que sea buena, pero ahora la tenemos que implementar en algún servidor, por ejemplo, y entonces vamos a utilizar las bases de datos relacionales, que son las más utilizadas hasta ahora, ¿vale? En esas bases de datos relacionales lo que vamos a hacer es construir los armarios, los archivadores, en nuestro caso las tablas, que van a permitir el almacenamiento de la información. Y en este caso, las dos unidades de trabajo de ese segundo trimestre sí que tienen una importancia similar, ¿vale? Entonces, la primera de ellas es cómo crear las estructuras, cómo crear los armarios o los archivadores para almacenar los datos, ¿vale? Y cómo poner las restricciones para que no se dé esa duplicidad de datos. Y la otra es, vale, tenemos ya los archivadores, pues vamos a empezar a meter datos, ¿vale? Vamos a meterlos. En alguno me he equivocado, pues vamos a modificarlo o vamos a borrar lo que ya no haga falta. Ese es el tratamiento de datos, ¿vale? Entonces son dos unidades de similar importancia. Luego ya en el tercer trimestre tenemos una vital, y digo así vital porque se supone que bases de datos lo que os habilita es precisamente para llegar aquí, a programar bases de datos. Es decir, os estamos capacitando para la programación de bases de datos relacionales o objetos relacionales, ¿vale? Entonces, esta unidad es trascendental. Y si nos tenemos que ir un poquito más allá del 5 de mayo para dominarla, pues nos iremos más allá del 5 de mayo para dominarla, porque las otras dos tienen una importancia infinitamente menor, ¿vale? Porque se la tenemos que dar, porque yo prefiero dedicar más tiempo a algo que va a tener un efecto inmediato en vuestro desarrollo, en vuestro desempeño laboral, que no algo que podáis utilizar en algún momento, ¿vale? Es decir, programar bases de datos relacionales, seguro que lo hacéis. Utilizar bases de datos no relacionales, posiblemente también, pero a lo mejor transcurre algún año, ¿eh? Y bases de datos, objetos relacionales, pues con dificultad, ¿vale? Están puestos ahí. Esta de bases de datos, objetos relacionales, posiblemente en el nuevo cambio de currículo que habrá pronto ya no existirá esa unidad. Lo que pasa es que como todavía está, digamos que la tenemos que poner para cumplir lo que nos dicta la ley, ¿vale? Pero sé yo, porque ha salido ya el borrador, que esta unidad en el nuevo currículo ya no existirá, ¿vale? En el nuevo decreto de título, que se llama, ¿vale? Y se sustituirá, eso sí, por bases de datos no relacionales. Entonces, unidad 2, imprescindible. Unidades 4 y 5, imprescindible. Y en el tercer trimestre, unidad 6, imprescindible. Las otras, deseables, simplemente deseables, ¿vale? Hay que dedicar tiempo, 2, 4, 5 y 6, ¿vale? Y las otras, si voy bien, pues voy a por nota, ¿de acuerdo? Vale. Los resultados de aprendizaje que se supone que tenéis que dominar, esos son todos los del título, así que como la presentación está y quiero llegar a la tarea, esto es simplemente extraído, ¿vale?, del decreto de título, que es donde están los resultados de aprendizaje, que se supone que vosotros vais a reconocer los elementos de la base de datos, analizando las funciones y valorando la utilidad, ¿vale? La utilidad, ya lo digo yo, inmensa de las bases de datos, ¿vale?
El por qué están desordenados es porque nosotros hemos creído conveniente cambiar el orden, ¿vale? Porque como tiene más importancia, pues prefiero ponerlo antes. Es una decisión y por eso viene el RA02 después del RA03. ¿Vale? Pero simplemente eso. Lo vais a tener, la presentación la tenéis, así que si me lo permitís, no me voy a entretener demasiado en leeros lo que se supone que tenéis que conocer al finalizar el módulo, ¿vale? Porque además ya os lo he ido diciendo más o menos según íbamos avanzando en las unidades. Si os fijáis, en realidad vienen tanto resultados de aprendizaje como unidades, es decir, la equivalencia es prácticamente 1 a 1, excepto que no hay un resultado de aprendizaje para la unidad que ahora mismo es la 7. Eso de bases de datos no relacionales, como acaban de incluirlo en el currículo y no está todavía en el decreto de título, por eso no tiene un resultado de aprendizaje, ¿vale? Pero prácticamente cada uno de esos resultados de aprendizaje tiene su unidad de trabajo asociada y como están en orden, pues os los he puesto tal cual se iban a impartir en el orden de las unidades de trabajo. Luego, pues todos los martes tenemos tutoría a eso de las 4 menos 5 y en principio estas son las 10 tutorías que vamos a tener, pero vosotros solo tenéis 9 porque si no me equivoco el día 1 de noviembre es el que cae en martes y entonces ese día no es lectivo, con lo cual vosotros solo tenéis 9 tutorías grupales. ¿Qué hacemos? Entonces estas dos primeras, por eso están en gris, son las que vamos a intentar dar hoy, las de menor trascendencia también, ¿vale? Entonces esas dos las juntamos y ya pues intentaremos que la próxima, que ya se supone que empezamos con la segunda unidad de trabajo, empezamos ya con qué es la selección y la ordenación de registros, ¿vale? Y a partir de ahí, pues en ese orden. Lo que sí que tenéis que saber, y fijaos que coincide, a ver, ¿se ve borroso? ¿Estáis viendo borroso o lo veis bien? Vale, pues sigo entonces. Y la mayoría creo UPS, eso... ¿Quién me lo ha puesto? Ah, bueno, que la mayoría tenéis varios números regionales de estudiantes. Bueno, lo que hay extraído aquí son de las unidades que yo os he dicho que son más importantes, ¿vale? Entonces, realiza consultas simples sobre una tabla, yo ya tengo las tablas hechas y voy a obtener aquellos, voy a intentar obtener, como yo creo que se está grabando bien, de todas formas, ¿vale? La grabación debería salir correcta, ¿vale? Entonces, tengo que extraer de todos los datos que hay en la base de datos aquellos que más o que necesito en un momento dado. Si hay gigas de datos, pues mostrarle al usuario gigas de datos es absurdo, ¿vale? Entonces al usuario le interesa saber mis calificaciones, no las calificaciones de todos los demás, con lo cual tendré que saber cómo hacer consultas para eso, ¿vale? Entonces realiza consultas, fijaos que realiza consultas son las 3 primeras de distinto tipo, pero son consultas, esa es la unidad 2, ¿vale? Luego modifica los datos de la tabla, esa es la unidad 5. Crea las tablas y las relaciones, esa es la unidad 3. Bueno, las dos. Implanta las restricciones, también es la unidad 3. Crea usuarios de la base de datos, también no, perdón, la 4, esta es la 4. Utiliza asistentes y herramientas gráficas para la creación de objetos, sigue siendo la 4. Y esto ya son, los 3 siguientes ya son la unidad 6. Y luego 2 que son de la unidad 8, pero bueno, esos 2 son menos importantes. Entonces fijaos que como conocimientos mínimos os sugiero también lo de la unidad 2, la 4, la 5 y la 6, ¿vale? Que son esos conocimientos mínimos. Bueno, esto ya lo sabéis, aunque no está de más insistir, ¿de acuerdo? ¿Hay que hacer los cuestionarios? Sí, ¿vale? Examen a través de internet, esos son los cuestionarios, que tienen un valor del 10% de la calificación final. Es decir, es absurdo que yo por ese 10%
me copie de lo que hagan los otros. Puedo, allá vosotros, no hay nadie que os vigile, sigue siendo un 10%, ¿vale? Las tareas es un 30%. ¿Qué ocurre? Que de nada me sirve copiar una tarea si no lo entiendo, porque por mucho que ya tenga aquí, imaginaos que aquí sacáis un 10 en cada una de las partes, vais a tener un 4, pero no vais a poder alcanzar el 5 si no es teniendo un 5 en el examen. Es decir, si yo llego al examen sin haber dominado los conocimientos necesarios, no voy a obtener el 5, y si no tengo el 5 no se me suman las otras partes, ¿vale? Eso, aunque lo habrán dicho ya más de una vez, yo en el examen de final de trimestre o en el examen final de curso necesito sacar un 5 para poder aprobar, aunque lleve un 10 en la parte de tareas y un 10 en la parte de cuestionarios. Entonces no las copiéis, porque no os va a servir de nada, ¿no? Os va a dar una falsa sensación de dominio. Bueno, ya voy bien, no va bien, ¿vale? Entonces hay quien lo hace, pero por evaluación hay un examen trimestral, ¿vale? Un examen en diciembre, un examen en marzo y un examen en junio, ¿vale? Son los tres. El que vaya aprobando esos exámenes, pues se quita la parte correspondiente, las unidades de trabajo correspondientes a esas partes, ¿vale? En junio, como ya no habrá cuestionario, porque ya los tenéis hechos, pues entonces solo se tiene en cuenta la prueba presencial, si es que tenéis que ir a la segunda convocatoria de junio, ¿vale? El 70, la prueba presencial, y también es necesario el 5, 70-30. ¿Cómo vamos a trabajar en este primer trimestre? ¿De acuerdo? Y en los siguientes también, pero bueno, vamos a poner el entorno del primer trimestre. Y nosotros lo que vais a hacer trabajo autónomo, pero hay muchos ejercicios para realizar. Y yo lo que quiero es que esos ejercicios sepáis si están bien o mal. Y si es posible, de manera inmediata, ¿vale? Entonces, vais a tener 3 bases de datos sobre las que trabajar. 2 de ellas vienen con los contenidos de distancia, los que nos ponen a nosotros como contenidos de distancia, que son una de juegos y una de empresas, ¿vale? Y luego vais a tener una para hacer la tarea, es decir, la tarea. En principio, la de juegos y las de empresas os van a ir diciendo las soluciones, vosotros lo podéis probar, porque ya está preparada la máquina virtual para eso, ¿vale? Pero luego la tarea la tenéis que hacer sobre otra base de datos, donde tendréis que vosotros configurar las consultas para ver si sale bien o no sale bien, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es una vista del juez virtual. Este es el del año pasado, lo hemos mejorado un poquito, ¿vale? Y entonces os dice, aunque no lo veáis aquí, el resultado instantáneo en la tarea. Bueno, en el cuestionario que os he puesto como tarea de primera unidad lo tenéis. En cuanto termináis de responder, os dice si lo habéis hecho bien, lo habéis hecho mal, en cuanto respondéis cada pregunta. Aquí igual, en el juez, cada pregunta que vosotros lancéis os va a poner, ahora no lo veréis aquí abajo os pone un dedito hacia abajo o un dedito hacia arriba. Y aquí también, por ejemplo, estas dos tienen el dedito hacia abajo. En ese ejercicio hay 2 preguntas que tienen el dedo hacia abajo, y es que o todavía no se han respondido o todavía no se han respondido correctamente, ¿vale? A ver. A ver, vamos a intentar que lo veáis. Así creo que lo veréis. ¿Vale? Ahí hay 2 dedos en verde, quiere decir que esa actividad tiene 2. Vosotros la tarea tendréis muchas más, no os asustéis, ¿vale? Porque van a ser muchas más preguntas. Aquí estaban divididos y en esta ocasión, este año, como lo vamos a poner como tarea, va a ser solo una tarea,
¿vale? Y entonces todas las actividades que el año pasado dividíamos y que además poníamos solo cuando hagas un determinado ejercicio puedes pasar al siguiente, este año es todo a la vez, ¿vale? Entonces esas dos es que todavía no se han resuelto correctamente, a lo mejor ni siquiera se ha intentado, ¿vale? Poco más o menos el juez que vais a utilizar es así, tendrá otra simbología, pero es igual. En cuanto lanzáis la consulta que creéis que es correcta, os va a decir si está bien o no está bien. ¿Y cómo os lo dice? ¿O cómo os ayuda? Porque os va a decir qué es lo que se tiene que obtener, ¿vale? Aquí os dice, mira, lo que tienes que hacer es intentar sacar todos estos datos. Si te salen esos datos igual que están ahí, aunque sin colores, si te salen los mismos datos, es que está bien, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vosotros ponéis aquí, vuestra solución. Si es correcta, os dirá, estupendo, lo has aceptado, ¿vale? Lo iremos viendo. La tarea solo se puede hacer una vez. Estos ejercicios los podéis hacer hasta que los aceptéis, ¿vale? Estamos intentando que aprendáis, no estamos intentando castigar a nadie, ¿vale? Entonces, en el otro sí, porque hay que ir uno a uno y se os da pistas, pero aquí, si te digo que es incorrecto, pues prueba, sigue probando hasta que des con la consulta correcta, ¿vale? Bueno, pues esto sería... A ver si puedo ponerlo... ¿Vale? Este sería poco más o menos el juez. Ya os digo que hay otra versión y entonces cambia un poco, pero basado en lo mismo. Va a haber un montón de preguntas en naranja si todavía no se han contestado, en verde si se han contestado correctamente y en rojo si se han intentado contestar pero estaban mal, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo.